Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de un episodio nuevo. Ya estamos prácticamente en el episodio número 107 de Podcast Los Tiempos. Un gran placer. Si les gusta este contenido, por favor, denle like, comparta, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Muchísimas gracias, siempre con todos ustedes en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. y obviamente pues hoy no estamos en nuestro habitual estudio para grabar, estamos fuera de Los Tiempos, pero por una razón fundamental y además exquisita. Tenemos un invitado pero muy especial. Vamos a dialogar de acuerdo un poco a el tiempo y obviamente el tiempo que nos permita nuestro invitado. Vamos a estar dialogando de muchas cosas, pero sobre todo de la vida, de esa trayectoria tan fundamental que ha tenido nuestro invitado. Estamos hablando nada más y nada menos que del ojo de vidrio, Ramón Rocha Monroy, una leyenda viviente, diríamos, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Vamos a hablar de una parte de todo lo que ha contribuido, no solamente desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista gastronómico, también desde el punto de vista de la crónica. Pues obviamente es uno de los grandes cronistas de nuestra ciudad y desde ese punto vamos a intentar un poco aproximarnos a esa larga vivencia que ha tenido Ramón Rocha Monroy. Ramón, un gran placer de estar contigo y obviamente agradecerte por habernos permitido un poquito ingresar hasta tu casa. Muchísimas gracias, Ramón, por aceptar esta invitación. Un gusto, querido hermano, de recibirte. El gusto es nuestro, Ramón, y obviamente pues mucha alegría. A ver, quiero empezar con algo muy importante. Dice, es un hecho. Me sacaron como pudieron para salvar a mi madre, que estaba en estado de coma, y a mí me botaron al basurero, técnicamente muerto. Felizmente mi tía Maruja se preocupó por mí. Entró, vio a mi madre en estado de coma y preguntó por el niño. Fue la única que se preocupó. Yo estaba botado en el basurero. Me escuchó y tenía todavía el tic-tac. Gracias a ella vivo. Yo pienso que en ese estado inicial de la mayor indefensión posible, me agarré a puñetes con la muerte y le gané. ¿Recuerdas ese pasaje de ese libro que publicaste con respecto al hecho de que indudablemente naciste en un estado un poco riesgoso, pero la vida te dio mucho? Es verdad hoy. Y esto me contaron desde varias fuentes. Una de ellas que era lunes de carnaval y las enfermeras estaban medio borrachitas. Uh-huh. Y el ginecólogo no aparecía, era don Lucho Terán. Cuando aparece dice, hay que salvar a la madre, total, el feto está muerto. Y yo estaba botado en el basurero. Y entonces apareció la tía Maruja y la guagua. Entonces le indicaron dónde estaba yo y me jaló, o sea, noto que tenía latidos y me envolvió y me llevó a su casa, que era a media cuadra. Y de ese modo vivo. Uh-huh. Pero me acuerdo que una vez a mi hija Camila la llevé donde la tía Teresa, que era la hija de la tía Maruja, y le preguntó ella, por curiosidad, ¿no?, cómo estaba yo, y dije, usted era un monstruo. Uh-huh. Tenía su cabeza totalmente hincha. Porque tengo aquí una parte en la que me metieron el forceps y me hirieron, o sea que sangraba. Era un espectáculo así tan dantesco, pero andando el tiempo he pensado que
si le habían dado un knockout a la muerte. Y en el primer round, ¿qué más me iba a pasar? Nada más. Bueno, en todo caso, sin duda, Ramón, ese es un inicio, digamos, claro para todo lo que te venía posteriormente, una vida tan, yo diría, expedita, una vida de tantas aventuras, pero también una vida tan próspera y tan productiva con respecto no solamente al periodismo, al hecho de poder escribir, a la escritura, a todo el trabajo que has hecho. Es sin duda absolutamente, digamos, contradictorio entre lo que significa la vida y la muerte, ¿no? Sin duda, hermano querido, lo que pasa es que me llegó un poco, a los 30 años me llegó el periodismo con una fuerza descomunal, y me acuerdo que consumíamos con el Alfredo Medrano sendas jarras de chicha, donde en la Jordán, esquina Suipacha, y decíamos Fidel Torrico, el filósofo Borrico, el dueño que no era Torrico, era Arce, pero allá íbamos y de repente nos acordábamos que necesitábamos las columnas y las hacíamos en servilletas. Entonces que había un servillete en papel, sabana, y ahí hacíamos porque había una muchacha que tapeaba y pasaba limpio y picaba. Picaba lo que había que picar, y todo era un proceso bien difícil, bien dificultoso. Querido Ramón, ¿qué pensaste tú cuando te contaron esa historia de tu nacimiento? ¿Quién te contó? ¿Tu madre? Mi madre, mi tía, todo el mundo. ¿Cuál fue tu impresión al saber esa noticia? Fue más bien positiva, porque una vez, cuando gané hace 50 años exactamente, el primer premio del Festival Nacional de Ensayo, del sesquicentenario de la República, o sea, 125 años, y ahora 150. O sea, 50 años han pasado. Ramón, así, adelante. Ocurre lo siguiente, que una chilena se acerca y me dice, yo le observo sus manos mientras usted hablaba, y usted no tiene manos de intelectual. ¿Y de qué tengo manos? Usted tiene manos de leñador, dice, porque tiene los callos. Claro, la palma de la mano muy grande y los dedos cortos. Entonces yo me di cuenta del asunto y otra cosa. ¿Y qué más ve mi mano? Me revisa la línea de la muerte y a los 35 años se va a morir. Y se va. Entonces yo no saqué una mala conclusión, sino todo lo contrario, porque pensé que si a los 25 que había ganado me quedaban 10 años de vida, pero 10 años con seguro de vida, o sea que nada me podía pasar. Yo decía, tengo 10 años todavía. Dije, y hice mis locuras antes de entrar al periodismo. Sí. ¿Cómo nace El Ojo de Vidrio? ¿Dónde se crea eso? Un poco esa frase y obviamente todo lo que encierra en torno al Ojo de Vidrio. Bueno, es bien fácil porque el Feni Canelas nos pidió
títulos para nuestra columna, y yo pensé en el ojo de la cámara del grafito. Valderrama, que era el fotógrafo, y pensé que era ojo de vidrio, porque cada columna tenía una fotografía y un comentario sobre la fotografía. Entonces un poco también era, todo depende del cristal con que se mira. Claro. Porque tú miras la vida cotidiana, caminas por basurales y procuras no mirar siquiera. Y en cambio hay que interesarse en la vida cotidiana. Y es de ahí de donde yo sacaba mis temas, ¿no? La vida cotidiana. O sea que hasta ahora pienso que la vida la realidad es mucho más rica de lo que uno imagina para convencerse de ello, ¿no? Si tuviésemos una especie de retrovisor de la vida, Ramón, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de todo lo que has hecho, de todo lo que ha transcurrido, los amigos, el trabajo periodístico, el periódico, tu legado literario, etcétera? ¿Cuál es tu opinión con respecto al transcurso del tiempo y obviamente todo lo que has tenido que contribuir? Bueno, últimamente ya no pienso nada porque estoy medio disminuido de situación, de salud, pero creo que la última vez que estuve fue cuando era gobernador mi amigo Canela, Iván Canela, y él regaló en la invitación un librito que tenía crónicas de Alfredo Imías, más unos dibujos, caricaturas que hacía Alfredo de sus personajes, que firmaba como Scorpio. Exacto. Scorpio, claro. Y entonces eso salió. No sé si fue una buena idea porque estoy seguro de que nadie ha leído eso. Pero el otro día me encontré en esta esquina con el Iván y me dijo, tengo los 2 paquetes de libros, te los daré, y hasta ahora no viene. Eso nada más. Ahora, desde la perspectiva del trabajo periodístico, nos gustaría saber cómo comienza Viernes de Soltero, un acontecimiento tan, digamos, pegado a nuestras costumbres de cochabambinos, donde indudablemente tu trabajo ha sido no solamente estimular el periodismo, sino también darle otro giro, ¿no? Porque en Viernes de Soltero podíamos verlo a Sofocleto, por ejemplo, un material combinado entre lo que significaba la bohemia y la literatura, la buena literatura. ¿Cómo nace Viernes de Soltero? Bueno, nació en un baño donde yo hacía palabras cruzadas para distraerme, ¿no? Y entonces no había cómo hacerlo porque todo estaba lleno. Y de repente recibí papel de seda y lo puse encima y empecé a escribir groserías y además letritas de guayos y de cuecas bien bonitas, ¿no? Y con eso me fui donde mi primo, que era el gerente de La Paseña, que era el Fito González, y le mostré lo que había hecho y me dice, bueno, ¿y qué significa esto? Que me des publicidad, le dije, porque tengo este asunto. Ya, pues encantado, me dijo.
Y la primera vez salió solamente el crucigrama, que fue un éxito. Ujú. Sí, sí, sí. Y al día siguiente, o sea, el próximo viernes salió ya el suplemento, porque ahí aproveché de la buena voluntad del Fedi, que era un gran director, y hablé con él para sacar una revista y aceptó, y de ese modo empezó a salir el Viernes Soltero y la gente lo publicó y le puso, la bautizó la última página que decía Chaquigrama, Ujú. porque para resolver esos crucigramas no había que tener cultura general, Claro. sino más bien cultura popular. Como decías tú, cultura chupística. Chupística, Ujú, claro. ujú. Ahora, Así fue. de alguna manera tú dimensionaste así, acaso por un poco prever el tema que hubiese tenido tanto impacto el Viernes de Soltero. La verdad es que no, yo solamente quería hacerlo, pero me gustó mucho el éxito que tuvo, ¿no? Ujú. Claro. Háblanos un poco de tu relación con Urbano Campos, con Alfredo Medrano, que muy gentilmente tú lo llamabas mi carnal. Un dúo indudablemente irrepetible, porque en las columnas del periódico Los Tiempos estaba la tuya, Ojo de Vidrio y Flexiones y Reflexiones bajo el muelle de Urbano Campos. ¿Cómo recuerdas esa relación con Urbano Campos? Con Alfredo Medrano, que se escondía bajo el seudónimo de Urbano Campos, tuve una gran relación de amistad. Era un hombre puro, que no era como el locoto. Uh-huh. O sea, no picaba, pero no mataba. y la prueba la tuve en persona cuando una vez me llama por teléfono a las 8 de la mañana y me dice: querido Ramón, tú sabes que entre nosotros jamás ha habido celos ni competencia. Al contrario, ha habido mucha hermandad, etc. Pero lo que has escrito esta mañana es una obra maestra de la lengua castellana. Uh-huh. Entonces yo me fui feliz. Bueno, dije, uno hace lo que puede. Alfredito, le digo, y salgo ronceando a comprar Los Tiempos para ver qué siempre había escrito yo, para que me elogie de esa manera. Y qué había pasado, la explicación era muy sencilla, que lo que él escribió había salido como Ojo de Vidrio. Uh-huh. Nada más era eso. O sea que se estaba autoelogiando. Y me dice, y por eso quiero invitarte una silica donde lo emita en la Yarja y Plazuela, que era la Plaza Osorio. Entonces yo fui y se estaba riendo solito. Él reía como una compresora. Hacia adentro reía. Pero era buen tipo. Un señor muy inteligente, muy decidor, Uh-huh. como su mamita y su papá. Era tan lindo el tipo que me cautivó de inmediato. Uh-huh. Y él me llevó a conocer a un montón de amigos con los que me quedé, como el salteñero de Calacala, que era el gordo jajaja. El gordo jajaja. Y a su muerte
el alcalde y el prefecto lo declararon ciudadano ilustre y lo enterraron muy bien. Pero eso para que veas que nosotros usábamos personajes de la gente más sencilla. Ujú. Claro. Querido Ramón, pero ¿tú no crees que fuiste tú, obviamente, juntamente con Urbano Campos, con Alfredo Medrano, los que de alguna manera reivindicaron no solamente el hecho de ser cochabambino, sino todo lo que significa Cochabamba, la gastronomía, la convivencia, la cultura cochabambina, que es absolutamente paradójica? ¿No crees tú que desde tu trabajo periodístico fueron los primeros, indudablemente, en reivindicar esta cultura cochabambina? Sin duda, pero todo tiene su tiempo y lugar. Y ahora sería imposible hacer lo mismo, ¿no? Exacto. Pero en ese momento todo coincidió porque hubo una conspiración del tiempo y el tiempo, una conspiración del tiempo para hacer realidades ese sueño que entre nosotros, probablemente más en mí que en él, era bastante casual, ¿no? Uh-huh. Eso. El Run Run de la Calavera está entre los 10 libros primordiales a nivel nacional. ¿Cómo nace el Run Run de la Calavera? Bueno, yo estaba, era director del canal universitario, y el canal universitario, bajo la sabia conducción de Luis González Quintanilla, uh-huh, se convirtió en el primer canal local, ¿no? O sea que a nosotros era una época en que no había WhatsApp ni internet, pero nos bastaba mandar una notita para que al día siguiente llegaran de La Paz los principales dirigentes del partido, ¿no? Entre ellos el Marcelo Banzer también, a quien yo entrevisté, y eso fue una cosa decisiva, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que hubo un censo dirigido por un señor David que no recuerdo su segundo apellido, pero era un censo local, y yo trabajé demasiado y me dio su homenaje. Entonces caí en manos de la psiquiatría para rehabilitarme, ¿no? Uh-huh. Y entonces me acuerdo que no podía soportar ni siquiera el ruido de la máquina de escribir, que yo era capísimo para escribir. Uh-huh. Sí. Pero me sentaba bajo un árbol, me agarraba la nuca que me dolía mucho y escribía a pulso. Y así escribí el Run Run de la Calavera. Y en la mitad hubo dos cosas. Una de ellas, que mi hija Raquel, la mayor de todas las mujeres, cantaba el Run Run de la Calavera. Uh-huh. Al que no baila se le da una cuera. Y una vez el ruido de la calavera.
Sí, muchos años después, añísimos después, me di cuenta de que era el Ludwig de la Carabela. Ah. Pero ella lo bautizó. Y dijo el Ludwig de la Calavera. Y de ese modo salió. Hoy no podría escribir ese libro porque estaba en una especie de trance. Claro, seguro, seguro. Ramón, tú has vivido mucho tiempo en México. ¿Qué recuerdos tienes de México desde el punto de vista de tu trabajo, de la amistad? Los más lindos. Realmente México, más que un país, es un planeta. Y eso fue demasiado para mí, porque a diario ya asaltaban las imágenes tan bonitas, tan pueblerinas de México. Y entonces me sirvió de mucho, porque cuando regresé escribí el Ludwig de la Calavera bajo su influjo, y sin su influjo no hubiera podido escribir. Sin el influjo mexicano no hubiera podido escribir nada. ¿Te sirvió de mucho, digamos, desde el punto de vista de la convivencia, de las experiencias? ¿Cómo no? Pues claro que sí. Fue hermoso, sobre todo la proximidad entre la vida y la muerte, que parecen calcados de un papel celofán. Parecen separados por un papel celofán nada más. Y eso me encanta. Y antes había recibido de un escritor brasilero que escribió Doña Flor y sus dos maridos. Y en ella su marido muere, su primer marido, y se casa con un segundo marido. Y el primero le agarraba las nalgas a ella y caminaba desnudo. Y esa proximidad entre la vida y la muerte me parecieron premonitorias. Badiño. Claro, Badiño, ¿no? Pero después, claro. Hablando de esa dualidad de la vida, Ramón, entre la vida y la muerte, Sí. ¿Qué opinas de la vida y qué opinas de la muerte? Bueno, la vida es un transcurso hacia la muerte. Últimamente, por ejemplo, tengo una oración personal para evitar morir antes de los 90, ¿no? Porque es cada vez más difícil vivir. Ahora tengo 75, ya me siento mal y agobiado, pero igual voy a vivir hasta los 90 igualito. Claro. Me gusta además ese optimismo y obviamente el verte siempre lúcido con respecto a la vida, Ramón. ¿Cómo no? Sí, siempre. En definitiva, creo que la vida está hecha para vivirla, ¿no? Para vivirla y gozarla y sacarle el jugo. Exacto, exacto. Sí. Ahora, ¿cuáles son, digamos, obviamente tienes muchísimas anécdotas, supongo, en ese transcurso tan importante, desde el punto de vista de la convivencia con los amigos, con Alfredo Medrano, con tantos otros? ¿Cuáles son las anécdotas, digamos, o una de ellas tal vez, que te ha marcado prácticamente hasta ahora? Bueno, es lo que íbamos al Tornillo, que era una tiendita en la cancha, en la zona de la cancha, era sobre la antesana inicial.
Y el dueño, don Armando Alteza, don Armando Delgadillo, sacaba su loro, es decir, la jaula del loro, y la colgaba de un clavo en la puerta. Y el oficio del loro era decirle que había llegado los tiempos, papi, todos los tiempos, papi, todos los tiempos. O sea, estaba bien entrenado. Estaba bien entrenado. Y un bandido era. Hablaba malas palabras, pero sobre todo decía, papi, todos los tiempos, papi, todos los tiempos. Ahora, desde el punto de vista del léxico, de la forma de hablar, el chaquigrama, de lo que decías hace un momento de la cultura chupística y obviamente de todo lo que significa la cultura de los fines de semana del cochabambino, ¿tú crees que ahora eso ha cambiado un poco? Es decir, se convive menos con los amigos, con digamos, con esta nueva forma de comunicarse a través de los celulares, el WhatsApp, etcétera. ¿Tú crees que la amistad, la hermandad, el poder compartir se ha reducido un poco? Indudablemente, porque hay platos que han desaparecido, como la changa de conejo, por ejemplo, que antes era un lujo cochabambino, típicamente cochabambino, porque a otros forasteros les parecían latas. Y sin embargo era un plato muy cotizado, pero ahora no lo encuentro en ninguna parte. Y ahora el primer plato cochabambino es el pique macho, pero el pique macho es muy posterior. Claro. Y además contiene carnes que no condice con la tipicidad de la changa de conejo. ¿La changa de conejo es tu plato favorito, Ramón, o tienes otro? Sí, sin duda, pues. En la portada de mi libro sobre gastrosofía, pedí una changa de conejo para fotografiarla y me dijo, no, eso no hacemos. Ya, pero si viene mañana, al día siguiente fui y hicieron la changa de conejo y de ese modo la fotografía. Oh. Pero era porque ya había pasado de moda total. Actualmente les dice a los jóvenes chanca de conejo y fruncen la nariz, porque no es un plato de su época, el pique macho es. Claro, es posterior, ¿no? Otros platos también que un poco se han olvidado son las laguas, Ramón. Es decir, Cochabamba tiene una gran cantidad de tipos de agua, ¿no? Y en muchos casos no vemos, por ejemplo, en los restaurantes, el agua de la jancaquipa, por ejemplo, el agua de choclo, de lo que fuere, ¿no? Se están perdiendo. Sí, exacto. El problema es que era un alimento de mitayos en el Potosí colonial, mientras los españoles comían solamente trigo. Por eso es que Cochabamba tuvo un auge especial, porque eran tierras muy propicias para el trigo y para el maíz. Pero el maíz, hasta el día de hoy, es menospreciado por los españoles, que no les gusta en ninguna variedad, ni de choclo ni de mote. Y para nosotros es un alimento poderoso. Claro, además que combate el frío. Imagínate en invierno una lagüita es lo máximo, ¿no? Lo máximo. Pero el problema es que las aguas eran alimentos de los mitayos, o sea, de los esclavos. Y en cambio los españoles,
comían solamente trigo, o sea, el pan. Ese es el problema, ¿no? Esa época, Ramón, donde confluían, como tú dices, muchas formas de convivencia entre los amigos, tu trabajo periodístico, hacer periodismo, era realmente un trabajo titánico, porque indudablemente, no solamente desde el punto de vista tecnológico, porque como tú dices, se utilizaba la máquina de escribir, las computadoras, digamos, apenas estaban apareciendo. ¿Cuál ha sido esa experiencia rica que tú has podido, digamos, abstraer de esa época con respecto a esta época, donde las nuevas generaciones tienen, digamos, mucho más acceso a la tecnología, sin embargo, se produce muy poco? Es verdad. Mientras más computación hay menos producción. Exacto. El problema es que antes no solamente había máquinas de escribir, sino que había muy poca. Y teníamos que turnarnos para hacerlo. Y había mayor convivencia con la gente del taller, mucha convivencia, porque cuando hacíamos una revista teníamos que amanecernos con ellos. Entonces sabíamos lo que era jugar a llorar a las 7 de la noche, de la mañana, 6 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana. Y por otra parte, en el taller había una gran relación con los periodistas. Por ejemplo, una víctima era el José Gandarilla. Exacto, el gandachito. El gandachito. Era tan lindo el tipo. Pero le hacían barbaridades porque le ponían su cara a un cuerazo. Sí, me estoy acordando, Ramón. Sí. Y una vez me acuerdo que había un niño en la calle, en un basural, haciendo pis. Y me dice, mira a ver esto, ¿qué te parece? Me dice el Feni, le digo, está muy bien. Sí, pero fíjate bien la fotografía en la cara. Era la cara del gandacho. ¡Qué barbaridad! Le habían puesto. Sí, un niño orinando, ¿no? Claro. Bueno, realmente, pero también existía la pasión, Ramón, es decir, el trabajo periodístico era pura pasión, pura devoción al trabajo periodístico, no importaba estar sin almorzar, sin comer, amanecerse, pero estaba ahí la convicción de hacer periodismo con la pasión que se requería, ¿no? Sin duda, claro que sí. La pasión era un ingrediente muy importante en esa época. En esa época había periodistas de cepa y de cultura. Sí. Ahora no sé, porque estoy encerrado en este departamentito. ¿Pero recibes la visita de algunos amigos o...? Sí, constantemente. No hay ningún problema. 3 fechas importantes que acabamos de pasar, Ramón. La primera, los 200 años de la patria, el bicentenario. El segundo, Cochabamba cumplió 215 años. Y hace poco, el 16 de septiembre, Los Tiempos ha cumplido 82 años. Desde tu situación de periodista, de cronista, de una manera muy breve, ¿qué opinas de este acontecimiento y de este tiempo y de este espacio en el que estamos viviendo esto? Me interesa mucho la suerte de Los Tiempos porque es mi periódico. Y yo, a
aprecio mucho lo que hacen en los tiempos. Pero a tu lista hay que añadirle la festividad del Urcupillo, que es en Quillacollo, pero es parte de nuestro valle y es muy importante. Es una fiesta de la confraternización, de la coordinación, de la concordia. Eso es lo más importante. Pero con los tiempos nos has dado una gran pauta. Unas dos preguntitas más, Ramón, para no agotarte. Una tiene que ver contigo, porque, y esto lo digo a título personal, Ramón, quizá seas uno de los grandes referentes a nivel departamental y obviamente a nivel nacional de trabajo periodístico, de trabajo absolutamente desinteresado, pero lo más importante es el legado que tú tienes y dejas, no solamente con respecto a tu obra literaria, a tu trabajo periodístico, sino también a la forma de pensar de los cochabambinos cuando en su momento se pensaba en la vivencia, en la convivencia, en la amistad, el poder sentarnos con los amigos y disfrutar unos minutos con los amigos, de conversar de lo que sea, pero estar en esa relación estrecha de amistad como en su momento indudablemente tú lo hiciste con tantas personas, con tantos amigos de esa generación, indudablemente. Y claro, obviamente, pues seguramente a estas nuevas generaciones les cuesta un poco, digamos, asimilar eso, ¿no? Yo creo que tu generación, esa época ha sido la más maravillosa que particularmente a mí me ha tocado vivir desde el periódico Los Tiempos, cuando no importaba amanecernos, como tú dices, hasta las 4, 5, 6, 7 de la mañana saliendo con el periódico bajo el brazo, con olor a tinta recién impresa del periódico, e irnos a comer unos fricasés o tomar unos apis o seguir, digamos, bebiendo en algún boliche de algún lugar de Cochabamba. Y mi pregunta es, ¿tiene sentido la vida cuando uno la vive a plenitud? O más bien tiene sentido cuando realmente nos sentamos y nos paramos un poco o nos detenemos para pensar el sentido de la vida. Para ti, desde el punto de vista de la experiencia y de tu experiencia, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tendrá? El problema es que no hay que confundir vivir la vida que durar. Ese es el problema central. Porque hay gente que se cuida mucho y dura. O sea, de durar, ¿no? En cambio, no vive la vida. Y nosotros hemos vivido mucho. Como Alfredito, que ya ha muerto hace más de 10 años. Y yo, que lo extraño mucho y lo recuerdo con mucho cariño. A lo largo de tu vida, Ramón, ¿te arrepientes de algo? No me arrepiento de nada, absolutamente. De nada. Si volvieras a nacer, ¿repetirías exactamente todo lo que has hecho en tu vida? Probablemente me gustaría más enamorarme de gordas que de flacas, porque he tenido 3 mujeres, las 3 flacas. ¿Ah, sí? Y tal vez con una gorda me hubiera ido muy bien. Hubieses disfrutado mejor la vida. Mejor la vida. Pero es así. La única observación que tengo. ¿Eras muy enamoradizo o no? Era muy enamoradizo. Muy conquistador, tal vez. Más enamoradizo que conquista. ¿O te conquistaban más bien a ti? Me conquistaban, puta, gravemente. Y pues...
Bien, Ramón, no sé si tú quieres decir algo más, añadir a todo lo que bueno, nos ha dado esta conversación tan importante. Bueno, el tiempo se fue rápidamente. Si quisieras añadir algo más a este interesante diálogo, Ramón. Está todo muy bien, papito. Gracias. Muchas gracias por acordarte de mí y de los tiempos, sobre todo, ¿no? Gracias, muy amable. En todo caso, yo quiero aprovechar la oportunidad, porque obviamente no todos los días estamos cerca tuyo para poder dialogar. Muchísimas gracias, Ramón, no solamente por habernos permitido ingresar a tu domicilio, a tu intimidad, sino sobre todas las cosas por todo lo que has dado tú. Desde el punto de vista literario, los que hemos seguido tu trabajo y los que te hemos acompañado en tu trabajo periodístico, en el trabajo de día a día en el periódico, con los distintos suplementos culturales, gastronómicos, tus experiencias nos han hecho caer en la cuenta, o particularmente a mí me ha hecho caer en la cuenta, que a veces es más importante, y justamente de eso se trata la vida, de poder vivirla y compartir con amigos. A veces por esta cuestión absolutamente casi acelerada no nos permite compartir, y creo que tú eso es lo que has implantado en los cochabambinos en su época, de disfrutar, ¿no? De disfrutar a los amigos, la vida, un viernes, un sábado, un domingo con la familia, pero sobre todas las cosas vivir la vida, ¿no? Como tú decías, vivirla realmente. Y eso creo que es absolutamente impagable. Muchísimas gracias, Ramón, por habernos permitido y obviamente por todo lo que tú has dado, no solamente a nosotros, a los cochabambinos, sino a nivel nacional. Muchas gracias. Hermano, muy amable. En todo caso, pues a ustedes también hemos querido un poco aproximarnos a esa larga y vida fecunda de El Ojo de Vidrio, Ramón Rocha Monroy, indudablemente una trayectoria importantísima que está reflejada en su obra literaria, en su obra de cronista, indudablemente, y obviamente desde el punto de vista intelectual. Creo que nos vamos muy satisfechos, indudablemente. Hemos querido un poco en estos un poco más de 40 minutos aproximarnos a todo lo que ha significado la trayectoria de Ramón Rocha Monroy. Muchísimas gracias por estar con este podcast Los Tiempos. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, estamos también en Facebook y en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Muchísimas gracias realmente por seguirnos semana tras semana. Un gran abrazo, nos vemos en el próximo episodio.